Hay una cosa que separa a las personas que manifiestan con facilidad de aquellas que luchan toda su vida intentando que funcione. No es el conocimiento, no es la técnica, no es cuántos libros han leído, ni cuántas horas pasan meditando, ni qué tan perfectamente pueden visualizar la vida de sus sueños. Es una sensación específica, tan sutil, tan silenciosa, tan fácil de pasar por alto, que la mayoría de las personas la atraviesan todos los días sin darse cuenta de que era la clave de todo lo que estaban buscando. Y aquí está lo frustrante. Probablemente ya la has sentido muchas veces. La sentiste en esos raros momentos en los que algo increíble ocurrió en tu vida sin que intentaras forzarlo. La sentiste en esas breves ventanas en las que todo parecía fluir, cuando se abrían puertas, cuando aparecían personas, cuando el dinero llegaba, cuando el amor te encontraba sin que lo buscaras. En esos momentos estabas en un estado muy específico, y ese estado estaba haciendo todo el trabajo por ti. No lo notaste en ese instante porque se sentía tan natural, tan fácil, que asumiste que era suerte o coincidencia o simplemente un buen día. Pero no era suerte, era alineación. Y cuando aprendes a acceder a ese estado de forma intencional, cuando tú lo eliges, la manifestación deja de ser algo que practicas y se convierte en algo que ocurre automáticamente, constantemente, sin esfuerzo. Hoy vamos a hablar de eso. Empecemos por el error que lo arruina todo. Cuando la mayoría de las personas intenta manifestar, empieza por la mente. Piensan en lo que quieren, lo escriben, crean una imagen mental clara, repiten afirmaciones, visualizan, piensan y piensan y piensan, y no pasa nada. O pasa algo pequeño y luego desaparece. O se sienten bien un día y luego la vieja realidad regresa con fuerza. Entonces se preguntan qué hicieron mal. Aquí está la respuesta más importante. Tus pensamientos no crean tu realidad. Tus sentimientos sí. Un pensamiento sin emoción es solo ruido. Es una frase en tu cabeza. No tiene carga. No tiene poder. Puedes pensar, soy abundante 1000 veces al día. Pero si no te sientes abundante, si tu cuerpo no sabe qué se siente la abundancia, ese pensamiento no hará nada. Un sentimiento auténtico, encarnado, sí lo hace. Porque un sentimiento no es solo una emoción pasajera, es un estado. Es la señal que tu cuerpo, tu corazón y tu sistema nervioso emiten constantemente. Y la realidad responde a esa señal. Por eso la pregunta no es, ¿qué debo pensar para manifestar? La pregunta es, ¿qué necesito sentir? Y la respuesta es más simple de lo que parece. Necesitas sentir cómo te sentirías si ya hubiera sucedido. No como cuando esperas algo, no como cuando deseas algo, no como cuando intentas atraer algo, porque esperanza, anticipación y deseo contienen una sensación sutil de no tener. Necesitas sentir el después. Después de que el dinero llegó, después de que la relación comenzó, después de que la sanación ocurrió. ¿Cómo te sentirías? Probablemente tranquilo, profundamente tranquilo. No la calma forzada de alguien que intenta relajarse, sino la calma natural de quien no tiene nada que perseguir. Te sentirías agradecido, no de forma obligada, sino genuina. Te sentirías seguro, seguro en tu cuerpo, seguro en la vida. Te sentirías completo, sin carencia, sin vacío, calmo, agradecido, seguro, completo. Esa es la frecuencia. Y lo hermoso es que no tienes que fabricarla desde cero. Ya la has sentido antes, quizás mirando el mar al atardecer, quizás abrazando a alguien que amas, quizás en una mañana tranquila sin prisa. Esa sensación exacta es la que debes practicar. ¿Cómo? Primero baja de la mente al cuerpo, respira normalmente, lleva tu atención al pecho, siente cómo sube y baja, y pregúntate sin palabras, ¿qué se siente tener todo lo que necesito? No lo pienses, siéntelo. Quizás sea calor, quizás apertura, quizás silencio interno.
Permanece ahí. Luego, deja que aparezca un recuerdo simple en el que te sentiste genuinamente bien. No uno dramático, uno real. Revívelo en el cuerpo. Tu sistema nervioso no distingue entre un sentimiento generado por un recuerdo y uno generado por algo que está pasando ahora. Un sentimiento es un sentimiento. Eso significa que no tienes que esperar a que algo cambie afuera para sentirte bien. Puedes sentirte bien primero y dejar que la realidad se ajuste después. El siguiente paso es llevar ese estado a lo cotidiano, mientras haces fila, mientras conduces, mientras lavas los platos, no intensamente, solo como un suave fondo de calma y gratitud. Con el tiempo deja de ser algo que haces y se convierte en lo que eres. Y cuando tu estado base es calma, gratitud, seguridad y plenitud, tu vida empieza a reflejarlo, no porque forzaste algo, sino porque te convertiste en el sentimiento. Así que quédate con esto. No necesitas pensar tu camino hacia una nueva vida. Necesitas sentirlo. La sensación no es complicada, es simple. Calma, gratitud, seguridad, plenitud. La has sentido antes, puedes sentirla ahora, y si la eliges lo suficiente, se convertirá en tu estado natural. Y un día mirarás alrededor y notarás que tu realidad cambió suavemente para coincidir con lo que llevabas tiempo sintiendo, no porque lo obligaste, sino porque lo sentiste. Respira una vez más, siente tu pecho expandirse y recuerda, la fuerza creativa más poderosa que experimentarás nunca ha estado fuera de ti, siempre ha estado dentro. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, algo cambia de manera casi imperceptible. Dejas de perseguir, dejas de forzar, dejas de intentar convencer a la vida de que te dé algo. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a decidir diferente, porque cuando te sientes completo, ya no eliges desde la carencia. Cuando te sientes seguro, ya no actúas desde el miedo. Cuando te sientes abundante, ya no aceptas migajas. Y eso, más que cualquier técnica, transforma tu realidad. Notarás que ciertas conversaciones ya no te interesan, que ciertas oportunidades que antes parecían urgentes, ahora no resuenan, que ciertas personas se alejan y otras aparecen, no porque estés manipulando nada, sino porque tu estado interno cambió, y tu estado interno siempre está organizando tu experiencia externa. Aquí hay algo importante. Esto no significa que nunca sentirás tristeza, enojo o incertidumbre. No se trata de negar emociones humanas, se trata de tener un estado base más profundo al que puedes volver una y otra vez. Puedes sentir frustración en la superficie, pero debajo hay una calma estable. Puedes atravesar un desafío, pero dentro de ti hay una sensación de todo está bien. Ese es el verdadero poder, porque cuando tu sistema nervioso aprende que está a salvo, deja de reaccionar a cada circunstancia como si fuera una amenaza. Y cuando no estás en modo supervivencia, estás en modo creación. Ahí es donde la vida empieza a sorprenderte, no con fuegos artificiales dramáticos, sino con ajustes sutiles, una llamada inesperada, una idea que llega en el momento justo, una conversación que abre una puerta, una coincidencia que ya no parece coincidencia. Y cuanto más sostienes el sentimiento, más natural se vuelve. Ya no necesitas música especial, ya no necesitas rituales largos, ya no necesitas hacer manifestación. Simplemente eres. Eres la calma, eres la gratitud, eres la seguridad, eres la plenitud, y desde ahí actúas. Porque la manifestación no es solo sentir y esperar, es sentir y luego moverte desde ese estado. Cuando decides desde plenitud, tus decisiones son más claras. Cuando hablas desde seguridad, tu voz tiene más peso. Cuando trabajas desde gratitud, tu energía es magnética. No estás intentando obtener algo, estás expresando lo que ya eres. Y esa es la inversión más profunda de todas. No atraes lo que quieres,
atraes lo que eres. Así que cada vez que te encuentres pensando demasiado, intentando resolverlo todo con la mente, recuerda volver al cuerpo, respira, siente el pecho, recuerda un momento de calma, activa esa frecuencia. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo consistentemente. Pequeños retornos, muchas veces al día, hasta que un día te des cuenta de que ya no estás practicando, estás viviendo así, y cuando eso ocurra, la vida dejará de sentirse como una lucha constante y comenzará a sentirse como una danza entre tu estado interno y el mundo que lo refleja, y entenderás, no intelectualmente sino profundamente, que el secreto nunca fue esforzarte más, el secreto fue sentir primero, y cuando comprendes esto de verdad, algo dentro de ti se relaja. Ya no sientes esa presión constante de tener que lograrlo. Ya no sientes que el tiempo se está acabando. Ya no sientes que estás atrasado en comparación con los demás. Porque cuando entras en el estado correcto, el tiempo deja de ser tu enemigo. Empiezas a confiar. Confías en que lo que es para ti no puede pasarte de largo. Confías en que lo que aún no ha llegado está en proceso de alinearse. Confías en que tu única tarea real es mantener tu frecuencia. Y eso cambia completamente la forma en que vives tu día. Te levantas por la mañana y en lugar de revisar inmediatamente el teléfono, respiras. Antes de pensar en pendientes, te preguntas, ¿desde qué estado quiero vivir hoy? No, ¿qué quiero lograr hoy? No, ¿qué necesito resolver hoy? Sino cómo quiero sentirme, y eliges. Eliges calma antes que prisa. Eliges gratitud antes que queja. Eliges seguridad antes que miedo. No porque estés ignorando la realidad, sino porque estás decidiendo qué señal vas a emitir. Recuerda esto, siempre estás manifestando. No hay un botón de encendido y apagado. Tu sistema nervioso está enviando señales las 24 horas del día. Si pasas el día en estrés, estás enviando estrés. Si pasas el día en carencia, estás enviando carencia. Si pasas el día en resentimiento, estás enviando resentimiento. Y la vida responde con experiencias que coinciden con ese estado. No como castigo, no como juicio, sino como espejo. La realidad es un espejo emocional. Y un espejo no tiene opiniones, solo refleja. Por eso intentar cambiar el reflejo sin cambiar el estado es inútil. Es como intentar sonreírle al espejo después de haber fruncido el ceño, sin cambiar tu expresión. Primero cambias tú, luego cambia la imagen. Ahora hay algo que casi nadie menciona. Cuando empiezas a sostener un nuevo estado, al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo. Si has vivido años en ansiedad, la calma puede sentirse sospechosa. Si has vivido años en carencia, la plenitud puede sentirse falsa. Si has vivido años en inseguridad, la confianza puede parecer arrogancia. Eso es normal. Tu cuerpo está acostumbrado a cierta química. Está acostumbrado a ciertos patrones. Cuando eliges un nuevo estado, estás literalmente reentrenando tu sistema nervioso. Y como todo entrenamiento, requiere repetición. No te frustres si pierdes el estado. No te critiques si reaccionas. No te juzgues si un día vuelves al miedo. Simplemente vuelve, una y otra vez. Volver es la práctica. Cada vez que regresas a la calma, estás fortaleciendo una nueva vía interna. Cada vez que eliges gratitud en medio del caos, estás reescribiendo tu identidad. Cada vez que eliges sentirte completo sin evidencia externa, estás reclamando tu poder. Porque aquí está otra verdad profunda. No manifiestas desde lo que haces. Manifiestas desde quién crees que eres. Si en el fondo te ves como alguien que lucha, tu experiencia reflejará lucha. Si en el fondo te ves como alguien afortunado, empezarás a notar oportunidades. Si en el fondo te ves como alguien amado, dejarás de perseguir aprobación. La identidad precede a la experiencia, y la identidad está sostenida por el sentimiento. Así que pregúntate ahora mismo con honestidad,
¿Qué emoción sostiene la historia que tengo sobre mí? ¿Es ansiedad? ¿Es duda? ¿Es miedo a no ser suficiente? ¿Es urgencia constante? Y si lo es, no te culpes. Solo reconoce que ese estado ha estado enviando señales durante años. Ahora imagina que empiezas a enviar una diferente. Imagina que tu identidad ya no está basada en sobrevivir, sino en crear. Que ya no está basada en demostrar, sino en expresar. Que ya no está basada en buscar, sino en ser. ¿Cómo se sentiría esa versión de ti? No la describas con palabras. Siéntela. Siente cómo caminaría. Siente cómo hablaría. Siente cómo respondería ante un problema. Esa versión ya existe como posibilidad. Tu tarea no es convertirte en ella con esfuerzo. Es empezar a sentir como ella ahora y desde ese sentimiento actuar. Porque sí, la acción importa. Pero la acción sin el estado correcto genera resistencia. La acción desde plenitud genera expansión. Hay una gran diferencia entre trabajar para demostrar tu valor y trabajar porque te sientes valioso. Hay una gran diferencia entre buscar pareja porque te sientes incompleto y compartir tu vida porque ya te sientes completo. La energía detrás de la acción cambia el resultado. La vida no solo responde a lo que haces, responde a desde dónde lo haces. Ahora déjame llevarte más profundo. La mayoría de las personas cree que quiere dinero, pero en realidad quiere libertad, quiere seguridad, quiere tranquilidad. La mayoría cree que quiere una relación, pero en realidad quiere conexión, quiere amor, quiere pertenencia. La mayoría cree que quiere éxito, pero en realidad quiere validación, quiere sentirse suficiente, quiere sentirse capaz. Lo que realmente deseas no es el objeto, es el sentimiento asociado. Y si puedes generar ese sentimiento ahora sin el objeto, algo mágico ocurre. El deseo pierde desesperación, y cuando el deseo pierde desesperación, deja de bloquear, porque la desesperación es una señal de carencia, y la carencia solo puede atraer más carencia. Pero cuando sientes libertad antes del dinero, cuando sientes amor antes de la relación, cuando sientes seguridad antes del éxito, estás enviando una señal coherente. Estás diciendo, ya soy eso. Y la realidad no tiene más opción que alinearse. Ahora bien, esto no significa que ignores tus metas, significa que cambias la prioridad. Primero el estado, luego la meta, primero el sentimiento, luego el resultado. Si alguna vez has notado que cuando finalmente te rindes, cuando dejas de obsesionarte con algo, eso aparece, ahora entiendes por qué. Porque al rendirte, soltaste la resistencia. Y al soltar la resistencia, cambiaste el estado. No fue la renuncia lo que trajo el resultado, fue el cambio interno. Así que deja de perseguir. Empieza a encarnar. Cada mañana, antes de empezar tu día, dedica unos minutos a sentir, no a planear, no a preocuparte, no a revisar pendientes, solo sentir. Recuerda un momento de plenitud. Amplifícalo en tu cuerpo. Respira con él, y luego sal al mundo, manteniendo aunque sea un 5% de ese estado. No necesitas 100%, solo un poco. Con el tiempo ese 5% se convierte en 10, luego en 20, luego en tu base. Y cuando tu base cambia, tu vida cambia. Porque la vida no responde a tus deseos ocasionales, responde a tu estado dominante. Pregúntate, ¿cuál es mi estado dominante hoy? ¿Estrés? ¿Preocupación? ¿Comparación? ¿Culpa? ¿O calma? ¿Confianza? ¿Gratitud? ¿Suficiencia? Sé honesto. Y luego recuerda, puedes elegir de nuevo. No eres esclavo de tus emociones. Puedes guiarlas, no suprimiéndolas, sino cultivando intencionalmente otras. Como un jardín, si no eliges qué plantar, crecerán malezas. Si eliges sembrar calma, gratitud y seguridad, eso florecerá. Y sí, habrá días difíciles, habrá momentos de duda, habrá circunstancias que desafíen tu práctica, pero incluso ahí tienes elección. Puedes reaccionar automáticamente,
O puedes respirar y regresar. Volver. Siempre volver. Porque la manifestación no es un evento. Es un estilo de vida. Es vivir desde el sentimiento que deseas experimentar, antes de que el mundo te dé razones para sentirlo. Y cuanto más practiques, más natural se vuelve. Hasta que un día ya no estés intentando manifestar nada. Simplemente estés viviendo en coherencia. Y desde esa coherencia, la vida fluye. Y cuando la coherencia se vuelve tu estado natural, ocurre algo aún más profundo. Dejas de reaccionar a cada circunstancia como si definiera tu destino. Empiezas a entender que cada situación es solo una oportunidad para elegir nuevamente tu estado. Un problema ya no es una amenaza, es una invitación a sostener la calma. Una crítica ya no es un ataque, es una oportunidad para permanecer seguro. Una demora ya no es fracaso, es práctica de confianza. Y poco a poco te conviertes en alguien emocionalmente estable en un mundo inestable. Eso es poder. No el poder de controlar todo lo que sucede afuera, sino el poder de elegir quién eres dentro de lo que sucede. Y cuando eliges quién eres, eliges lo que emites. Y cuando eliges lo que emites, eliges lo que recibes. Porque el mundo no responde a lo que necesitas, responde a lo que encarnas. Por eso, cuando alguien vive desde carencia, siempre encuentra pruebas de carencia. Cuando alguien vive desde desconfianza, siempre encuentra razones para desconfiar. Pero cuando alguien vive desde plenitud, empieza a ver posibilidades donde antes solo veía límites. Tu percepción cambia primero, luego tu experiencia. Y aquí hay algo que transforma todo. No necesitas sentirte perfecto. No necesitas estar elevado todo el tiempo. Solo necesitas regresar más veces de las que te pierdes. Esa es la diferencia entre quien transforma su vida y quien se queda en el mismo ciclo. No es disciplina extrema, no es espiritualidad complicada, es consistencia suave, respirar, sentir, volver, una y otra vez. Porque cada vez que eliges sentir calma en medio del ruido, estás reescribiendo tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tus resultados cambian. Y cuando tus resultados cambian, tu realidad completa se reorganiza. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino de manera sutil, orgánica, inevitable. Empiezas a notar que las cosas fluyen con menos resistencia, que lo que antes parecía imposible ahora parece natural, que ya no te esfuerzas tanto por encajar, convencer o demostrar. Simplemente eres, y desde ese ser, la vida responde. Porque manifestar no es traer algo hacia ti, es convertirte en alguien que ya vibra en coherencia con eso. Si quieres paz, conviértete en paz. Si quieres abundancia, conviértete en abundancia. Si quieres amor, conviértete en amor. No esperes evidencia para comenzar. Empieza ahora. Suscríbete y acompáñanos en este camino de conciencia y transformación. En Libera. Tu mente estamos aquí para recordarte el poder que ya vive dentro de ti. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir crecer. Y recuerda siempre, la realidad comienza dentro. Nos vemos en el próximo video.